Boa tarde, senhoras e senhores. Eu preciso agradecer a Deus primeiro por estar aqui com vocês. Eu falo do Deus que ensina amor e respeito uns para com os outros. Respeto entre unos y otros. Si hay amor fraternal y respeto, la paz es consecuencia del mismo. También quisiera agradecer la organización del evento por la invitación y agradezco anticipadamente a ustedes por estos 45 o 50 minutos de su atención. Lo que vamos a tratar aquí tal vez sea... Antes quiero agradecer a la doctora Fernanda porque nos dio una clase de fisiología que nos ayudará a desarrollar lo siguiente que vengo a traerles. Y también quiero decirles que es un honor para mí ser parte de este equipo que ha venido a presentar las charlas y por la participación en este congreso, un simposio que ha tenido un éxito muy grande y está, ¿no?, aún siendo un éxito. Para hablar de multíparas, disculpen, me siento privilegiado por el hecho de trabajar por las primeras IP multíparas o prolíferas, disculpen, que llegaron en 1995, junto con los desafíos de los que ahora voy a referirme. Pero bueno, fue un privilegio porque era algo nuevo. De 95 hasta entonces hemos luchado contra estos desafíos. Nuestro trabajo como consultor de nutrición consiste básicamente en visitar granjas, clientes, conocer los desafíos y, junto a otros colegas, veterinarios, nutricionistas, buscar en la literatura. Hoy es muy fácil, ¿no?, tener acceso a la literatura mundial, pero bueno, buscar en la literatura caminos para ayudar a resolver los desafíos y colocar en práctica, ¿no?, lo que aprendemos y así tomar lo mejor y transformarlo en una tecnología. Y esto es justamente lo que queremos compartir con ustedes ahora, esta experiencia. Y también quisiera poder despertar en alumnos, algunos estudiantes por aquí, también en los investigadores, despertar el interés por estos temas, porque bueno, nosotros no podemos resolver todos los desafíos, ¿no? Algunos todavía deben ser resueltos. Pero bueno, ¿qué sucedió con nosotros en 95? Fue esta situación. Teníamos una genéticas en Brasil que nuestros clientes en aquel momento desmamaban o destetaban, ¿no?, cerca de 2.000 lechones. Y felizmente para nosotros eso fue aumentando lentamente, lo que nos ayudó. Y hoy tenemos algunos clientes con números arriba de 31 destetados. Vamos a hablar de las ventajas de las hiperprolíferas. Pero eso sería perder tiempo, ¿no? Vamos a enfocarnos en los desafíos. Veamos ejemplos de cómo una hiperprolífera trae ganancia para el productor. Yo estuve en Barcelona este año y ya estaba pensando esta charla, entonces saqué esta fotografía de este informe. Esta granja en 2007 pasó de 22 destetados por año. Aquí está escrito en catalán, este formulario, pero bueno, salieron de 22 a 31 destetados. Vean, de 2007 a 2014. Este criador obtuvo, en términos de ración gastado por cerda, por lechón destetado, producido, gastaba de 62 kilos y redujo a 41. Vemos una reducción de aproximadamente 33%. Fue, o sea, una gran ventaja. Ahora vamos a hablar
sobre los desafíos, que son innúmeros. Vamos a hablar de estos tres, en el caso de las cerdas, y vamos a hablar de peso y uniformidad al nacimiento para los lechones al nacimiento. Cómo es que convivimos con estas cuestiones y cómo es que pudimos mejorar en estas cuestiones. Quisiera ahora dedicarme un momento para mostrarles esta transparencia que me causó mucho impacto, digamos, en mí cuando asistí a una charla. Aquí dice, ¿no? Mientras el manejo y el ambiente no sean los adecuados, nada más importa. Esto lo dijo un orador de ganado lechero. No es tan así en realidad, ¿no? Si nosotros tenemos el manejo del ambiente adecuado, si no lo tenemos, vamos a intentar otra forma, y es correcto. Pero cuando tenemos el manejo y el ambiente adecuado, todo es más fácil. Aquí para ilustrar, ¿no? Veamos la temperatura ideal de una cerda, es más o menos 18 a 22 grados. Yo ya me quedaría satisfecho si alcanzáramos 24. En Brasil a veces tenemos 35, 38 grados en la maternidad. Pero debemos llevar en consideración que la temperatura ideal, donde se produce más, donde todos los experimentos que se mostraron, se deben analizar a este nivel de temperatura. Todo o cualquier experimento que será analizado es importante y se debe hacer de forma completa. No nos podemos quedar apenas con las conclusiones. Debemos conocer las dietas exactas, el ambiente, para poder llegar a conclusiones. Y para completar lo que les estoy diciendo, veamos la cuestión de la mortalidad de cerdas. Si las temperaturas altas le hacen mal a las cerdas, mucho más para las hiperprolíferas. Y aquí quisiera abrir una ventana más de esto. Cuando yo hablo de hiperprolífica, no estoy hablando de genéticas. Estoy hablando de hembras que paren mucho, ¿no? Independientemente de la genética que puedan tener. La granja de Cataluña que estábamos viendo, la mortalidad era del 6% y aumentó al 2%. Y esto no va a terminar, ¿no? con las ventajas que cambiar la genética tiene. Bueno, esta es una granja en Brasil, poblada recientemente, comenzó a parir el mes 9 del año pasado. Vemos la línea alta, es la mortalidad, y cayó en el mes más caliente, o los meses más calientes de Brasil, que son diciembre, enero y febrero. O sea, cayó esa mortalidad, hubo una reducción porque en ese momento es que comenzó a funcionar la refrigeración. A pesar del calor, ¿no? Muchas granjas en Brasil están teniendo en cuenta la refrigeración, los proyectos nuevos. Algunas granjas antiguas pueden hacer una adaptación y están aplicando refrigeración. La ventaja realmente es muy grande. Vamos a volver, cerrando la ventana de ambiente y de manejo, vamos a intentar ahora definir la definición de los requerimientos nutricionales. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos mostrarnos a nosotros mismos y para los otros nutricionistas de Brasil la genética hiperprolífico, que partió de cero y terminó siendo la más vendida para hembras en Brasil. Y si no la que más se vendía, por lo menos bastante cercana, o ahí muy cerca de la segunda. Necesitábamos demostrarnos a nosotros mismos que la exigencia de esa matriz es diferente de esta matriz. Y necesitábamos buscar, cubrir los requerimientos. Aquí tenemos, en Brasil hay nutricionistas hoy que hacen la nutrición para esta hembra que tiene 14, aplica la misma nutrición de aquella que le daba de mamar a 9. Y ahí la culpa es del animal. Se dice, bueno, el animal no es bueno.
Y en la gestación lo mismo, en la maternidad, en la gestación la exigencia es mayor, obviamente para una hembra que tiene 16, 24, o sea, hay diferencias, ¿no? Cuando utilizábamos aquella curva, a ver, disculpen, ahora quiero mostrarles a ustedes que la situación, por ejemplo, en Argentina, estos aquí son datos del mes pasado, un informe, que en la Argentina la situación no es diferente. Ustedes ya tienen una nutrición orientada para estas hembras hiperprolíficas. Estos son datos de Argentina, muy buenos, ¿no? Aquí tenemos una granja con destetados, más de 29, ¿no? Llegando a 31, más o menos, como vimos aquí en la pantalla. Aquí tenemos una lista de pérdidas que tenemos debido a una dieta inadecuada para las cerdas. Son muchas, ¿no? Después ustedes van a poder ver este material y verlo con detalle. Pero cuando buscamos literatura en el 95, 96, para que ustedes tengan una idea, este autor hizo un relevamiento y menos de 1% de las investigaciones en nutrición de cerdos se destinaban a las cerdas, o se destinan, ¿no? Muy poco el porcentaje. Y como si esto, digamos, no fuera suficiente, los experimentos que pudimos ver, algunos mencionados por la doctora Fernanda y que nosotros también consultamos, se hacían con matrices que parían menos de 12 lechones y ahora, por ejemplo, Argentina 15, ¿no? 17. Entonces teníamos que hacer una vez más experimentos con estas cerdas hiperprolíficas. Como no teníamos muchos datos en la literatura, fuimos a buscar datos al origen de donde este material genético había venido. Y gente de Dinamarca nos pasó estas tablas, o esta tabla puntualmente, y observamos un aumento en los niveles de lisina, los niveles que se utilizan en Dinamarca, y observamos también los niveles de fósforo, ¿no? De minerales. Y así fue que ajustamos esta cuestión de los nutrientes para los animales con esta información. Y fue así que hoy desarrollamos y trabajamos con estos niveles. Esto, repito, esta información se las va a pasar a ustedes para que lo puedan ver bien, ¿no? Y así hacer comparaciones. Los niveles que utilizamos están en color negro y los que usábamos para las cerdas con 10 destetados están aquí en color rojo, para que se comparen. Estos son los niveles de microminerales y vitaminas, también muy importantes. Cuando, por ejemplo, sacábamos algún tipo, teníamos una nutrición menos potente y colocábamos este nivel de vitaminas, lo primero que sucedía era que los nacidos aumentaban. O sea, estos niveles de vitamina, entonces, no voy a decir que son perfectos, pero están por buen camino. Veamos la curva de alimentación, que cuando nosotros aplicábamos esta curva de alimentación, que se hablaba mucho, se recomendaba para cerdas con más de lechones, era un límite en los primeros 30 días, o sea, tenía su restricción, mantenimiento, un tercio medio y también al final. Cuando nosotros aplicábamos esta curva, la cosa no funcionaba, había mucha pérdida de matriz, uniformidad de los lechones. En la antigua Perdigón, nacían con 1,5 kilos y medio. Perdigón es una marca, ¿no? Y hoy están aumentando. Esta curva, entonces retomando, no funcionaba. Comenzamos a estudiar
qué podía pasar, ¿no? Y llegamos a este trabajo de Wu, que lo mencionó antes otro orador, que fue parte de mi defensa en la tesis. Ya hace tiempo, ¿no, profesor? Nuestra historia. Veamos lo que llamó nuestra atención. Vemos el líquido amniótico. La curva no es sorprendente, el peso fetal tampoco. 70 días hay un pico. La placenta también, el peso no nos sorprende, es normal. Pero lo que nos llamó la atención es el líquido alantoico. Había un pico cuando se empieza a formar la placenta y también otro pico al final. La alantoide es una estructura formada por, cuando se hace la implantación del embrión, ¿no? Se sabe que es una cavidad en la cual se depositan los residuos del metabolismo. Pero algunos investigadores también encontraron muchos nutrientes, principalmente nutrientes importantes para la formación de vasos sanguíneos, por ejemplo, para la formación inicial, digamos, al momento de la implantación del embrión, su desarrollo. Principalmente arginina se encontró en este líquido. Entonces, bueno, el autor no lo decía de esta manera, pero bueno, nosotros pensamos que esto era importante, ¿no? Esta fase. Y fue así que comenzamos a colocar todo nuestro esfuerzo aquí. Claro que al final también, pero bueno, este pico al final sería residuo de metabolismo. Bueno, entonces este alantoide, para recordar, el alantoide es una parte que formará el cordón umbilical, la parte del cordón umbilical que llevará el residuo de vuelta a la madre para su posterior excreción. Aquí cambiamos entonces la curva y bueno, nosotros no somos genios, ¿no? Esto se hacía en Dinamarca, lo hacen hasta hoy. Utilizan 3 kilos de ración al inicio. Sin embargo, las granjas tienen 20 nacidos totales, 18 vivos. Utilizan 3 kilos aquí, bajan ese nivel, lo reducen y lo aumentan al final. Bueno, entonces nosotros trabajamos con esta dieta que apoyamos, ¿no? Que les vamos a mostrar, con 2,4 kilos. Después reducimos un 800, subimos un poquito y después un poquito más. Esto comparado con la curva de 1995, vemos que más o menos el diseño es este, ¿no? La curva de alimentos. Si vamos a considerar el nutriente, por ejemplo, alicina total, la curva es bastante diferente, ¿no? La diferencia se observa. Durante todo el tiempo hay un aumento de los niveles cuando al hacer la comparación con el anterior, los datos anteriores. Otra cosa es la preparación de las cachorras. Llegamos a la conclusión que independientemente de la genética, si uno alcanza estos niveles, si uno puede, trabajando a campo, que el cliente alcance estos niveles, 230 días, 250 días, con un peso de 140, 160 kilos, esto nos da una ganancia diaria de 605, 640 gramos. Entonces, si hay una buena preparación del sistema óseo, las glándulas,
esto garantiza el éxito. Y como dije, no resolvimos todo, pero lo que nos muestra que estamos en el camino correcto son los datos que tenemos. Ven la granja esta última a la cual yo me referí. Tomé estos datos la semana pasada. Estamos hablando de datos de primerizas. Miren la cantidad total de nacidos, 1872 totales. El objetivo sería, o era 16, el promedio, 16, 17, pero el último mes ya cambió. Si ustedes me preguntan, ¿y el peso al nacer de estos lechones? ¿Cuál es? Bueno, el peso al nacer aquí es de 1,200, más o menos. Y lo interesante es que las primerizas tienen lechones muy pesados, ¿no? Si tenemos en cuenta esta misma granja y todos los datos, primeriza, ¿no? Tenemos hasta el tercer parto y ya estamos comenzando el cuarto parto. Tiene un promedio de 17,95 de nacidos y el peso promedio 1 kilo 290. Este quilaje, este peso para nosotros es un peso bastante satisfactorio. Entonces, con estos niveles que les estoy mostrando de vitaminas, de minerales, después voy a hablar de lisina y de energía, que pensamos que estamos en el camino correcto. Los datos nos ayudan para pensarlo. Bueno, tenemos otra granja, pero bueno, yo traje los que considero mejor. Para que acontece de aumentar o número de nacidos. Algunas granjas aumentan el número de nacidos y de la mortalidad. Digamos, esta granja nos dice lo contrario, la situación es diferente. Nos dice que si el manejo es controlado, el ambiente controlado, estoy hablando de una granja con climatización en este caso. Entonces, si el ambiente está controlado, aumentaron los nacidos. Y el mes pasado la mortalidad fue de 4,9, por debajo del promedio que es 6. Y aquí, aquí 35, casi 36 destetados el último mes. Esto se compara con las granjas de Europa, con esa genética. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el peso y la uniformidad de los lechones al nacimiento. Este trabajo, no sé cómo se pronuncia, es de Beaulieu, es un profesor. ¿Está presente? Este profesor participó en este trabajo. Yo quiero considerar acá la dispersión de los datos. No voy a analizar el trabajo en sí. Quiero aprovechar esta dispersión de datos para desarrollar un pensamiento, un razonamiento. Esta variación que hay entre los lechones dentro de la misma camada y esta variación no logramos eliminarla. Es algo natural. Podemos reducirla, pero igualar a los animales no lo vamos a conseguir. Y esta comparación de los pesos entre las camadas, acá tenemos peso al nacer por número de nacidos vivos. O sea, por camada. Fíjense, cerdas que tienen 7 hijos y menos de 1,4 kg y hay de menos de 2,500 kg. O sea, hay una variación que es independiente de si nacieron 16, 17 o 8, 18. Esa variación existe, no hay forma de manejarla. Podemos tratar de reducirla. Y no sé cómo estoy de tiempo, pero las genéticas más preparadas
para números más importantes de lechones, tienen menos dispersión en esta parte. Voy a dar un ejemplo claro. Nosotros conocemos una granja, Pietrana. El número de nacidos es entre 9 y 10. Si en el medio hay una que tiene 17, son lechones muy pequeños, no hay capacidad. Pero en una genética que tiene un promedio de 17 nacidos, está bien. Y se tienen 14. Nacen con un mayor peso. Estos datos pertenecen a un grupo de hembras con un promedio de 12 o 13 nacidos. Entonces, esta variación existe. Si vamos a comparar, si hacemos una comparación entre los lechones de esta matriz y los de esta, claro que va a haber diferencias. Existen diferencias. Entre 1 kilo 55 gramos y 1 kilo 210. Hay diferencia a lo largo de la vida, pero no existe esto en el medio comercial. Una granja con esto ni siquiera abre. Estamos hablando de esto. Salir de 12 nacidos vivos a 14 o 15. Esa diferencia, señores, esta diferencia no trae problemas en la etapa de crecimiento. Y lo que podemos hacer, estos datos corresponden a una granja de la Argentina. Datos del mes pasado. Creo que es la misma granja. ¿Qué podemos hacer a través de la nutrición propiamente dicha? No tenemos forma de eliminar al lechón de 1.300. Y tampoco un lechón de 1.500, no podemos llevarlos todos a un peso promedio. Pero lo que sí podemos hacer es llevar el promedio hacia adelante. Podemos lograrlo a través del manejo, a través de la nutrición en cuanto a la genética. La genética va a desarrollar hembras con una determinada capacidad uterina. Vamos a hablar qué es lo que podemos hacer a través de la nutrición. De nuevo, para poder manejar el peso, el promedio de peso, recurrimos a la curva. La formación de la placenta, en este periodo de formación de la placenta, ese periodo es muy importante para la homogeneidad y para el peso de los lechones en el momento del nacimiento, que tanto nos interesa. Y no podemos dejar de prestar atención a esta parte, que es la parte de mayor crecimiento en términos absolutos. Voy a mostrarles algunas herramientas que nosotros encontramos en la literatura. Hay otras, pero estas son las que consideramos que son más promisorias. Hicimos algunos experimentos a campo y vamos a compartir estos experimentos con ustedes ahora. Algo que ya se ha citado, una herramienta, es aumentar la cantidad de alimento. Algunos autores aumentaron a partir de los 75 días de gestación. Varios autores han trabajado esto y los resultados son controvertidos, como ya he dicho. En mi opinión, los experimentos cuya dieta testigo es deficiente, dieron resultados positivos. Porque si lo aumenta, corrigen. Los experimentos que no presentaron resultados es porque la dieta testigo no funciona. Esta es mi forma de pensar. Hay que analizar profundamente las dietas, qué es lo que se usó, para poder sacar conclusiones. Hicimos una comparación y llegamos a la conclusión de que si
damos. Esta fue una comparación que ya hicimos. Yo lo que quiero compartir con ustedes es el extremo al que llegamos para poder resolver este problema. Tomamos una ración de lactancia y en el último tercio dimos los últimos 4 kilos porque queríamos aumentar el peso de los lechones, pero el peso no se movió. Engordamos a las cerdas, pero los lechones siguieron saliendo con 1,20 kg. Para nosotros no se trata de aumentar la dieta o el alimento. Aumentamos con 8,7 megacalorías y con 14 megacalorías y 19 gramos de lisina comparado con 44 gramos y no tuvimos ningún efecto en el peso del lechón. Porque 8,7 y 19 gramos de lisina ya era lo que necesitaban. Teníamos que darles otras cosas. No tuvimos ningún efecto en los lechones, pero las cerdas sí se convirtieron en una bola. La lisina, de la misma forma, lo mismo. Los autores buscan el mejor nivel y hicieron muchos experimentos. Acá, Young aumentó la lisina en el último tercio y encontró un aumento en el peso de los lechones al nacer. Este otro investigador fue de 0,46 hasta 0,74% de lisina total en la dieta. Acá él encontró sí resultados, un resultado lineal. Encontró un nivel deficiente. Y nuestra sugerencia para garantizar una matriz hiperprolífica que va a parir 17 o 18 lechones, estos niveles para nosotros están bien, son una base. Sería de 0 a 30 días, 17 gramos de lisina por día, lisina digestible, de 31 a 80 días 12 gramos de lisina y de 81 hasta el parto 21 gramos de lisina por día, que equivale a 2,4 kg de la dieta, de la ración que le damos, 1,8 kg y 3 kilos. Otro nutriente, una vitamina que está entre vitamina y aminoácido, es la L-carnitina. La L-carnitina funciona como una bomba de inyección para inyectar diésel en el motor. La L-carnitina inyecta ácidos grasos en la estructura que genera la energía a la célula. Es muy importante en el momento del crecimiento celular. Muy importante en esa primera etapa. Y está demostrado que hay una exigencia grande de la L-carnitina para la formación de la placenta. Se utilizaron 125 gramos por cerda por día en la gestación y aumentó el peso al nacer. La doctora Amanda, que está acá, también hizo un experimento con este ingrediente, pero no obtuvo un resultado tan significativo porque usó una cantidad menor, creo yo. Pero es un ingrediente promisorio. Se encuentra mucho en productos de origen animal. La fuente de L-carnitina es de origen animal. Si ustedes usan harina de carne, de huesos, tal vez no consiga un resultado tan positivo, tal vez no exista la necesidad de usarla. Este mismo autor, unos años después, utilizó los mismos 125 gramos y observó un aumento en el peso de la camada en general, pero no observó un aumento en el peso individual de los lechones. ¿Qué sucedió? Aumentó el número de lechones nacidos. Y nuestra sugerencia a todos ustedes
es que, si es posible, utilicen 60 miligramos, es muy poco, 60 miligramos por día durante la gestación y 120 miligramos por día durante la lactancia, porque la L-carnitina ayuda a aumentar la producción de leche. Para todo el consumo de energía, en términos generales, la L-carnitina es utilizado para obtener estos resultados. La L-arginina, se ha hablado mucho de porque la arginina es un precursor de las sustancias que empiezan con la formación del embrión, la multiplicación celular, la formación de los vasos que van a irrigar la placenta, la formación del cordón umbilical, el calibre del cordón umbilical. Es muy importante el calibre del cordón umbilical para que el canal de nutrientes hacia los lechones. Entonces la L-arginina se utilizó en algunos experimentos en el 1% en gran cantidad, 10 kilos por tonelada. Y es caro. Pero la arginina no se observaron muchos resultados positivos. Hubo resultados positivos iguales a los negativos. Este trabajo utilizó la L-carnitina después de 30 días. Fíjense que nadie se focaliza en los primeros 30 días. Es un momento en el que habría que dar L-arginina. Aumentó el número y el peso de los lechones al nacer. Fue un trabajo que nos despertó la atención a todos. Este experimento utilizó 8,5 kilos por tonelada en 75 días. De los 75 días en adelante, tampoco trabajó en la primera etapa y la uniformidad de la camada mejoró. Este trabajo es brasilero, de una colega nuestra, que yo formulé las dietas. Ella utilizó, tenía 13,82 nacidos vivos, 1% de L-arginina como en el primer experimento, y del día 25 al día 80, y no hubo diferencia en el peso al nacer, pero hubo mayor uniformidad en la camada, que es lo que nosotros queremos. Queremos mayor uniformidad en el peso dentro de la camada. Pero como es un ingrediente caro, no pensamos que se justifique su uso debido a los resultados que dio. Pero hacemos una sugerencia: evaluar la L-arginina en los 30 primeros días de gestación, ya que es una precursora del óxido nítrico, de las poliaminas, que participan en la primera parte de la formación del embrión. Esa es nuestra sugerencia, analizar el uso de la L-arginina en esos primeros 30 días. Otra herramienta es el uso del ácido butírico protegido. Este investigador, Vinolo, y sus colaboradores concluyó que el butirato reduce procesos inflamatorios en el intestino. El ácido butírico, y principalmente si es protegido, ¿qué va a hacer? La hipótesis es que estas matrices están muy congestionadas, hay una gran intoxicación hepática, porque comen poco, el tránsito es lento, hay mucha fermentación, hay mucha producción de aminas tóxicas, todo esto va intoxicando. El uso del ácido butírico durante toda la gestación va a controlar la fermentación a nivel del intestino y otorga una salud mejor a la cerda, y produciríamos lechones mejores. Y la empresa proveedora del butirato protegido indica que provoca un equilibrio de la flora intestinal, baja producción de aminas toxigénicas y lechones más pesados. Hicimos un experimento piloto. No se los iba a mostrar debido
a la cantidad de cerdas que están aquí colocadas. Pero vi en la literatura muchos experimentos con números de cerdas semejantes a este. Entonces lo puse. Es un experimento piloto. Colocamos 6 gramos de ácido butírico con 54 gramos de azúcar. Lo hicimos 60 para que sea fácil, para poder administrarlo en las matrices. ¿Qué sucedió? Fíjense, fueron 31 cerdas con ácido butírico y 39 testigos. Tuvimos mumificados sin butíricos y el número de muertos al nacer también fue mayor sin el ácido butírico. Es un efecto... Por lo menos era lo que queríamos obtener. El peso promedio fue 1,55 kg con el butírico y 1,49 el testigo. Acá fueron 12 lechones, 0,6 al nacer y acá 13,27. Pero si nosotros usamos la ecuación de aquel experimento que mostré del profesor Patience, si usamos esa ecuación, vemos que esta diferencia no se explica, las diferencias de peso no se explican por la diferencia de número de lechones al nacer. Se explican por otros motivos, no por ahí, no en base a la ecuación que él plantea. Hicimos un experimento con 69 cerdas. El número de testigos fue pequeño, pero nos vamos a atener a estas 69 cerdas. El número de nacidos vivos en promedio era 17 y el peso al nacer 1,36 kg, 360 gramos. Esto nos satisface, es lo que queremos. El peso de la camada fue un poco mayor y utilizamos los mismos 6 gramos de ácido butírico. Lo que quiero que ustedes observen, más adelante lo vamos a conversar, es que coincidentemente utilizamos azúcar como para diluir, para que fuera rico, buen sabor en el consumo, pero el azúcar tal vez haya provocado más efecto tal vez que el ácido butírico. Se los voy a mostrar después. Entonces, nuestra sugerencia con el ácido butírico es, si lo pueden usar 6 gramos de butirato de sodio protegido durante todo el periodo de la gestación para la salud intestinal, principalmente de las cerdas que están constantemente constipadas. Otro aminoácido, y ya vamos terminando. Este aminoácido es un aminoácido no esencial, que se ha hablado acá de esenciales y no esenciales. Este no es esencial, puede ser sintetizado por el organismo, se puede transformar uno en otro, pero es muy importante también. Algunos estudiosos dicen que es el principal aminoácido precursor de las poliaminas para la formación de los vasos y para la formación de nuevos vasos y de los existentes a partir de células diferenciadas. Y es muy importante. Nuestra sugerencia es que como es un aminoácido no esencial, debemos tenerlo presente en la dieta. Nuestra sugerencia es no hacer una restricción drástica durante el embarazo temprano. No se puede hacer. Podemos no tener aminoácidos para transformarlo en pirolina. Y también la sugerencia es hacer una experiencia porque existe la L-prolina sintética para seres humanos, que se haga una evaluación con esta prolina durante los primeros 30 días, que es el periodo en el que es más importante. En nuestra recomendación de 2,4 kg con 3,1 megacalorías de energía metabolizada y 0,70 de lisina digerible, en nuestra opinión es suficiente para proveerles a las cerdas.
La glucosa es otra herramienta promisoria para usarla al final del periodo de gestación, para aumentar el peso de los lechones. La glucosa es la principal fuente de energía para los fetos. La principal. En los humanos, pero también mucho más en los porcinos. El ser humano, cuando nace, tiene un 10% de tejido graso. El porcino tiene el 1%. Depende totalmente de la glucosa para su crecimiento. Este investigador probó 4 niveles, 150 gramos, 250 gramos, 350 gramos y 450 gramos de glucosa 5 días antes del parto. Puso 5 días porque tenía miedo de dárselo en exceso y provocar una glucemia y generar problemas. Pero después vamos a ver que no hubo ese problema. Esto representa un 6% de la dieta. 8, 10 y 14, si no me equivoco. Y estos son los resultados que obtuvo. Solo 5 días antes del parto y ya tuvo resultados significativos. Esta dieta es sin azúcar. Él utilizó glucosa pura. Nosotros utilizamos azúcar. Él utilizó glucosa. Con un 1,35 kg. El promedio de peso era bajo, era 13. Con el 6%, 150 gramos, 1,37. Con el 10%, 1,45. Con 14, 1,47 y así se mantuvo. ¿Cuál es nuestra idea? Nosotros vamos a usar un poco menos, pero durante un tiempo más largo. Y entregamos. Fue una pena que fue muy sobre la hora cuando armamos este experimento. Ayer me pasaron estos datos. Entregamos 150 gramos de azúcar por día durante 15 días antes del parto. Nacieron la semana pasada. Entonces el promedio de nacidos vivos, un promedio de nacidos de 13, 57 camadas, 1,430 kg y el peso promedio era de 18. 18,55. Ahora, cuando hacemos experimentos con cerdas hiperprolíficas, sacamos a los lechones con menos de 12 lechones, porque menos de 12 ahí no hay problemas de peso, ahí no hay ningún problema con menos de 12. Entonces vamos a comparar solamente las camadas que tienen más de 13. El promedio fue 14,78 nacidos vivos con un peso de 1,37, muy satisfactorio para nosotros. Eso está garantizado en todas las etapas. Y por último, el final de las herramientas que propongo. ¿Hay una más? Tengo algo más para decirles sobre nuestra recomendación. Utilizar 150 gramos por cerda por día durante 15 días antes del parto. En 2 semanas puedo decírselos con más exactitud. Esa es nuestra sugerencia. Por último, de las herramientas sería grasa o aceite, sebo o aceite, utilizado en el último tercio, más de 75 días. ¿Cuál es la intención de hacer esto? Esto yo lo aprendí. Yo aprendí a usar el aceite junto con el profesor que falleció, el profesor de la facultad de Ames, el profesor Tinstale. Él nos dijo que si utilizamos de 1 al 2% de aceite, aumentamos el contenido de glucógeno hepático en los lechones al nacer. Nacen más fuertes. Nacen más resistentes, con más energía para gastar durante el periodo de disputas, de frío,
para no perder la reserva de energía. Entonces, en la literatura está este investigador. Yo lo busqué para mostrarles a alguien que hubiera agregado un 2%, que es lo que decimos nosotros, 1 o 2%. No lo encontré. Él comparó de 0 a 8% de grasa. Es un nivel impracticable, pero hubo un aumento del glucógeno hepático en los recién nacidos. Creo que con un 1% o un 2% ya se logra obtener un resultado bueno. Y con este resumen de sugerencias, yo concluyo esta conferencia y me pongo a disposición de todos ustedes para que pueda responder sus preguntas. Vamos a repasar los niveles que nosotros utilizamos, inclusive en esa granja donde se están haciendo 17, casi 18 lechones, destetados casi 36, con un peso al nacer de alrededor de 1,29, casi 1,30 kg. Utilizamos 2 kilos de alimento, 1,8 kg de alimentos. Lógico que en esta fase, si hay una hembra gorda, se restringe un poco. Hasta 1,6 kg lo utilizamos sin problemas. Y si es una hembra delgada, podemos volver a 1,8 y 3 kilos de alimento al final, con este nivel de energía. La dieta está alrededor de 3.100 kilocalorías, con 17 gramos de lisina digerible, con L-carnitina de 60 a 100. Acá damos 100 miligramos de L-carnitina. Y si vamos a utilizar durante toda la gestación, serían 60 miligramos. 158 de kilocalorías en el medio, 12 gramos de lisina, 6 gramos de ácido butírico. 81 días hasta el cuarto, 21 días, 81 días. Después se puede aumentar el peso, pero con estas herramientas no hay necesidad. Siempre que se tenga 10 kilocalorías de energía metabolizable, 21 gramos de lisina digerible y de 18 a 22 gramos de lisina, 30 gramos de grasa o aceite y 150 gramos de azúcar en el final, que fue lo que nosotros hicimos y yo les mostré. De esta forma concluyo. Hubo una discusión en la exposición de la doctora Fernanda. En esta fase aquí, yo también estoy de acuerdo que el número 2 ¿no? es más coherente, pero en esta fase de 1,8 kg, si uno utiliza 2, la cantidad es muy pequeña y hay un estrés muy grande para el animal. Tal vez aquí el estrés al proveer 900 gramos de alimento para un animal de 220 kilos tal vez sea más grande, ¿no?, que el problema que tenemos con el hecho de alimentarlo una sola vez por día. No es lo ideal, pero bueno, funciona razonablemente. Yo digo que estoy de acuerdo, pero en esta fase, no sé, tengo cierto recelo, ¿no? Aquí sin problemas. Existe también una información práctica de unos colegas de que cuando se le da 2 comidas, los lechones nacen mejor y están naciendo un poco más pesados, porque uno ahí piensa, ¿no?, como ellos dependen mucho de la glucosa, si uno tiene 2 picos de glucemia durante el día, es mejor que un pico. En este caso, 2 comidas, bueno, necesitaríamos comprobar, ¿no?, esto.
Pero bueno, sería más razonable. ¿Hay una pregunta allí en la sala? Hace unos años había unas presentaciones de un investigador brasileño, Bertecchini, que trabajó sobre hierro orgánico, incrementando el peso al nacimiento con 80 partes por millón. ¿Ha trabajado al respecto? Ferro orgânico? Ferro orgânico? Sí. ¿Hierro orgánico? É Bueno. como eu te disse. Es como dije, ¿no? Necesitamos analizar las dietas. Necesitamos analizar las cantidades. Porque muchas veces lo que sucede es que uno ya tiene hierro en la dieta, 80 miligramos por kilo de hierro. Se trae un hierro orgánico, entonces si se coloca, no se agrega, entonces 80, de 80 vamos a 150. O sea, sumando no con el otro que no se retiró, el otro hierro. Si estás usando de 80, digamos un hierro de mala calidad, podría tener algún resultado, pero necesitamos evaluar. Nosotros utilizamos entonces 80 miligramos de hierro sin problemas. Ya hicimos algunas evaluaciones con hierro orgánico, no tuvimos resultados positivos. Debemos verificar realmente cómo se hizo. Si se aumenta apenas, ¿no?, el hierro en la dieta, puede llegar a dar un resultado. Bien. En el andar profesional uno lo que ve que hay dos grandes escuelas. Una es la escuela europea que tú has mostrado, en el sentido que hoy día se está inseminando con una mayor edad y eso acompañado de un peso al cual tú nos señalaste. Pero también existe la escuela americana que se está hoy día inseminando con bastante menos edad y con un peso. Y eso uno ve en la práctica, ¿verdad? También una respuesta en el segundo parto. Quisiera saber cuál es tu opinión. Esta postura no es de americana o norteamericana porque, digamos, hay una gran cantidad de hembras hiperprolíficas que utilizan este manejo que yo les indiqué. Tal vez sea una recomendación de BIC, de BIC, no americana o norteamericana, ¿correcto? ¿Es así? Aún en Brasil, digamos, en Brasil se empezó así. Hoy ya están cambiando para cubrir las hembras más tarde, ¿no? Está cambiando porque se sabe. Se sabe que es mejor así. Nosotros hacemos la nutrición de las hembras, PIC, Topix, Penalan. Trabajamos de esta manera y los resultados son mejores. ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Buenas tardes. Primero quisiera agradecerle su disertación, que estuvo muy buena. Y mi pregunta iba más a la parte práctica y... ¿Sigo? Mi pregunta iba más a la parte práctica y de campo, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra con algo como esto, es cómo lo podemos llevar a cabo en un galpón, en la que hay que diferenciar, en un galpón de gestación, en la que hay que diferenciar 3 nutriciones a las cerdas, y uno trata de hacer más simple o más práctico el hecho de darle la nutrición, o sea, de suministrarle el alimento. O sea, si usted tiene alguna forma o realizan la alimentación de la cerda de una forma diferente a la que nosotros la realizamos en la Argentina. No sé si se entiende lo que le quiero preguntar. Creo que sí, que entendí.
Nosotros sugerimos que se utilice una dieta cambiando apenas las cantidades. Pero si existe la posibilidad de que uno haga 3 dietas durante la gestación, es mejor. Digamos, una para el primer tercio, otro para el intermedio y otro para el final. Es mucho mejor. O sea, pero en granjas con 5.000 cerdas, 2.000 cerdas, es muy difícil, ¿no? Lo que hacemos es cambiar entonces la cantidad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, muchas gracias, Moacir. La verdad, un gusto haberlo tenido acá. Un aplauso. Un presente para usted.